Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo una video reseña sobre una de mis últimas lecturas y bueno, para empezar no sabía si grabar este vídeo o no, porque es un libro que aún no ha sido traducido al español, pero por otra parte ha sido una de mis lecturas favoritas de ciencia ficción de este año y me apetecía mucho compartir mis impresiones, así que bueno, vamos a ver qué tal el experimento. Este libro es de una autora coreana de ciencia ficción, Kim Bo-young, que ha sido sobre todo galardonada en su país por sus relatos cortos. Este año por primera vez han traducido al inglés parte de sus relatos y en este vídeo me quiero centrar en I'm Waiting for You and Other Stories, que ha sido traducido por Sophie Bowman y Sung Ryu. Este libro contiene un total de 4 relatos, pero en realidad son 2 pares de relatos que están interconectados entre sí, con lo cual la secuela del primer relato es el cuarto relato del libro y el segundo y el tercer relato están relacionados, pero son historias que tienen un tono y una temática muy distintas a la primera. Con lo cual yo creo que esta es una estructura un tanto arriesgada, no sé si las historias están ordenadas así porque se publicaron cronológicamente así, pero creo que tiene cierto riesgo porque es fácil abandonar el libro si el segundo y el tercer relato no te llaman mucho la atención, pero en mi caso la verdad es que ha merecido mucho la pena leer el libro de principio a fin. El primero y el cuarto relato son historias epistolares, es la historia de amor de una pareja que va a encontrarse en la Tierra en una fecha en concreto, en el día de su boda, y ella viaja desde Alpha Centauri y él, para acortar el tiempo de espera, lo que hace es embarcarse en un viaje por la órbita que técnicamente acorta el tiempo, con lo cual en lugar de esperar 3 años en la Tierra, viaja por el espacio durante 2 o 3 meses. Y en esta primera historia lo que vemos son todas las cartas que él le ha enviado a ella durante el viaje y cómo se va desarrollando esta situación. En esta primera historia obviamente es una historia de amor, así que hay un componente emotivo y romántico muy fuerte, pero también se tratan cuestiones muy interesantes sobre el tiempo. Y es que al fin y al cabo las personas que viajan en este contexto, en esta historia, están viajando a través del tiempo y del espacio y es como si estos dos conceptos fueran intercambiables. Porque bueno, las personas de esta historia quieren viajar por el espacio para aterrizar literalmente en otro momento del tiempo. Entonces, lo que buscan precisamente es un cambio del lugar del que partieron. Y también está esta misma reflexión desde el otro punto de vista. Vemos cómo hay personas que permanecen en un mismo lugar durante mucho tiempo y que precisamente son testigos de cómo el tiempo transforma un mismo lugar. Con lo cual también yo creo que la cuestión en el centro de esta historia es ver si el amor entre estas dos personas se mantiene con el tiempo o no y si su determinación será suficiente para reencontrarse. En la segunda parte, o sea, en el cuarto relato, vemos todas las cartas que ella le manda a él y bueno, también podemos ver cómo difieren ambas situaciones, distintos puntos de vista y creo que no puedo decir más sin desvelar la trama. Pero bueno, diría que ambos relatos son muy reconfortantes y emotivos y os lo dice alguien que es muy cínica y que raramente leería romance. Pero no sé, creo que es inevitable sentirse reconfortado cuando encuentras historias sobre resiliencia, a pesar de que no es ningún viaje rompedor, no creo que haya ningún concepto que no se haya explorado antes. Igual es simplemente una historia de amor convencional con un contexto algo especiales. Pero queda también cierto mensaje sobre lo importante que es un detalle, un recuerdo o simplemente una vida más. Como ya decía, la primera historia la componen un total de 15 cartas, solo desde el punto de vista de él, y no sé si es por el formato epistolar, pero es una historia que te absorbe y que no puedes parar de leer. Y bueno, creo que es igual de interesante mencionar el contexto del que surgió esta historia, la inspiración, y es que en 2015 un amigo de la autora la contactó para pedirle que escribiera una historia como propuesta de matrimonio. Entonces, el propósito original de esta historia era que una persona se la leyera a la otra para pedirle matrimonio y realmente nunca se escribió con la intención de publicarla. Y todavía más curioso es el hecho de que la autora nunca había escrito romance antes, solamente escribía ciencia ficción. Y al final del libro además tenéis material adicional que explica un poco el trasfondo de esta historia y que sigue el mismo formato de cartas de él y de ella, y podemos ver las impresiones de la autora y también de la pareja en la vida real. Los otros 2 relatos de este libro, o sea, las historias 2 y 3, son densas y son chocantes, saltos de una historia de amor a algo mucho más filosófico. Y esto es algo que puede echar para atrás a mucha gente. Yo reconozco que en muchas partes de la historia estaba perdida, no sabía qué estaba pasando,
pero esto es algo que a mí, bueno, dependiendo del momento, puede echarme para atrás o no a la hora de leer un libro. Y reconozco que había ideas muy interesantes en estas historias, pero lo dicho, el contraste entre un par de relatos y otros es muy fuerte. Y no sé, igual tampoco ayudaba el hecho de que no estoy muy familiarizada con mitología coreana o con conceptos del budismo, pero he de decir que al final del libro hay un glosario que hubiera estado muy bien consultar del momento en el que estaba leyendo estas historias, así que no cometáis el mismo error que yo y mirad el material suplementario mientras estáis leyendo la segunda y la tercera historias. Pero bueno, si tuviera que explicarlo, diría que la idea central de estas dos historias es que existe un reino inferior, que vendría a ser la Tierra, y un reino oscuro donde habitan unos profetas que supongo que la mejor manera de explicarlo es que son unos dioses, una serie de seres omnipotentes, y ellos lo son todo y todos son ellos. Cada uno tiene su propio bardo y se reencarnan continuamente para viajar a la Tierra y aprender. O sea, ellos solamente conciben la enseñanza y el conocimiento. Todo lo que tenga que ver con lo material, lo corpóreo, el individualismo es rechazado. Y en estas historias seguimos al profeta Navan, que empieza a cuestionar estos dogmas, con lo cual empieza a traer lo que ellos llaman la corrupción. Lo dicho, es una historia muy densa y filosófica, no sé si yo le hago justicia resumiéndola así, pero bueno, hay varias líneas temporales, hay varios personajes a los que sigues y se vuelve quizás la historia un pelín más complicada cuando además introducen el concepto de fusionarse para detener la corrupción. Pero bueno, aún así yo creo que es un ejercicio interesante de filosofía y es curioso ver cómo distintos profetas, a pesar de que técnicamente deberían ser la misma persona, enfocan la enseñanza desde distintos puntos de vista. Algunos se reencarnan solamente para sufrir en la tierra, otros se reencarnan precisamente para lo contrario. Y bueno, estos distintos enfoques también presentan reflexiones muy interesantes sobre el individualismo y la naturaleza del universo. En fin, espero que bien por un relato o bien por el otro, este libro os llame la atención y le des una oportunidad. Yo creo que podría encajar muy bien con lectores de ciencia ficción, sobre todo del tipo de ciencia ficción un pelín más filosófica y sobre todo para fans de Ted Chiang y de Ken Liu. Y bueno, sea como sea, aunque solamente leáis un par de relatos de este libro, yo os recomiendo no saltaros las notas de la autora y de las traductoras del final, porque creo que es algo que enriquece muchísimo la experiencia de leer este libro y no sé, me parece muy interesante ver cómo la historia trascendió de los personajes a la pareja de la vida real. En fin, espero que veamos más traducciones al inglés y al español de esta autora pronto y por mi parte eso es todo. Muchas gracias por ver hasta el final y nos vemos en el siguiente vídeo.